Yo soy Carmencho Alemán, fotógrafa documental. Mi trabajo se basa principalmente en proyectos a largo plazo sobre ritos, rituales y fiestas en España y Portugal. He querido intervenir en Archivo COVID porque va a ser nuestra memoria en esta larga travesía que todos hemos tenido de pandemia. Va a ser nuestra memoria y va a ser la memoria para las generaciones futuras, porque lo que hay que saber es qué es lo que nos ha pasado, cómo nos ha pasado y cómo hemos sabido resolverlo. Y en ese sentido, la fotografía lo que aporta es una memoria, y las generaciones futuras deben conocer todo este proceso por el cual hemos pasado. Pues para mí ha sido un orgullo poder formar parte de este archivo con unos magníficos compañeros fotoreporteros que han trabajado en diferentes áreas en unas situaciones muy difíciles, y principalmente lo que ha supuesto es un orgullo. Pues realmente lo que yo creo que es que el día que se decretó el estado de emergencia, la libertad de prensa desapareció. Exactamente ese mismo día, si existía antes una libertad de prensa un poco limitada, condicionada, dejó de existir. No se permitió a los profesionales trabajar en ninguno de los aspectos, ni aunque se pidiera permiso, se dejaba ni tener acceso a los lugares donde estaba ocurriendo pues, el foco principal de la pandemia. No se tuvo acceso ni a los hospitales, ni siquiera a las residencias de mayores. En la calle también era muy difícil trabajar y prácticamente pues eso desapareció. ¿Cómo nos va a afectar en el futuro? Pues creo que lo que tenemos que hacer es aprender. Creo que se debe luchar para que la libertad de prensa exista, y creo que no se debe volver a permitir que nos controlen de la forma que lo han hecho durante esta pandemia. Pues yo creo que ya lo he dicho, o sea, para nuestra sociedad lo que representa es nuestra memoria, porque la memoria es la forma que tenemos los seres humanos de aprender, y sobre todo de no volver a repetir los mismos errores. Creo que uno de los mayores errores que ha habido es que se ha permitido a las personas, se ha aceptado que las personas pudieran morir en soledad. Creo que eso es algo que no ha existido nunca, ni siquiera en guerras ni en otro tipo de catástrofes, y creo que eso ha sido terrible. Se podía haber establecido algún sistema de forma que se permitieran pases puntuales, corredores para familiares. Se podía haber organizado de otra forma, cualquier cosa menos permitir que las personas murieran en soledad. Ha sido difícil, principalmente mi trabajo se ha basado en Madrid y en las calles de Madrid. Yo estaba fuera en el momento unos 24 horas antes de que se estableciera el estado de emergencia, y volví a Madrid porque vivo en el centro y yo quería contar lo que se estaba viviendo en la calle. Entonces ahí me di cuenta que lo más importante somos las personas. Pensamos que la ciudad siempre pensamos que en la ciudad lo realmente son los edificios bonitos, las plazas, los palacios, las calles, pero en el momento que todas esas personas desaparecieron, la ciudad quedó absolutamente vacía y parecía una situación apocalíptica. Y quise contar todo ese viaje, que fue prácticamente un viaje emocional por las calles.
Quise también contar la historia de las pocas personas que quedaban en la calle, porque eran personas que no tenían un lugar a donde huir. Y luego de repente emergió pues, una ciudad totalmente diferente. Para mí tenía una iconografía muy importante, que antes no la veía. Todas las pinturas que existían en las paredes, en las puertas, en los edificios, todo eso empezó a emerger y a mí me daba la impresión de que me estaban contando algo. De esa forma fui hilvanando el proyecto. Y otra cosa que también me quise contar y que me impresionó muchísimo era el silencio. Y yo me paraba a veces a intentar escucharlo porque yo quería fotografiar ese silencio, pero es muy difícil. ¿Cómo se fotografía el silencio? Y eran reflexiones que yo me hacía en ese momento. La historia detrás de mi obra es lo que os he contado, cómo se transforma una ciudad en la cual siempre hay movimiento, siempre hay ruido, es un ruido casi de enjambre de abejas. Ese movimiento desaparece. Eso es lo que yo quería contar, esa transformación en una ciudad apocalíptica, una ciudad vacía, una ciudad que no conocíamos. Y luego pues en la calle te encuentras con muchísimas historias que son pues terribles. Una de mis fotografías es de una chica que se había muerto su madre por COVID y bajó por primera vez los primeros días que se permitió abrir los bares y las cafeterías solamente para llevar, no para consumir dentro, ya en los primeros meses de confinamiento. Bajó y se abrazó al camarero que siempre le servía café de toda la vida, que se llamaba Julio, y era ella Loreto. Entonces, desde hacía un mes que se había muerto su madre, era el primer abrazo que había recibido. Entonces son historias pues, dramáticas que en ninguna otra circunstancia pues, las podemos ver.